Bienvenidos a todo el mundo. Vamos a hacer un layout. Yo en este caso es para un álbum, pero que podréis transformar en layout de 30 por 30. Es lo único que tenéis que hacer, cambiar la medida de la base. Entonces, yo he utilizado en este caso un craft que he decorado previamente. ¿Vale? Utilizamos muy poquitas herramientas, muy poquitos materiales, simplemente con lo que nos sobre en casa. En este caso, tengo una plantilla de lunares que se puede sustituir perfectamente por cualquier otra plantilla base o por sellos. Y voy a hacer un embossing, es decir, voy a coger eh, una tinta de embosar, que es un pegamento, ¿vale? Lo voy a aplicar encima de toda la plantilla y después echaré unos polvitos que veréis a continuación para que terminen en relieve. Lo importante a la hora de utilizar el embossing es que no se seque, es decir, yo he ido bastante rápida. Eso permite que el pegamento no se seque. Si el pegamento está seco, no se van a adherir los polvitos de embossing, con lo cual no vamos a conseguir que haga después el efecto 3D y en este caso dorado. ¿Vale? Hay diferentes marcas de embossing en el mercado. Eh, bueno, pues cada uno la que tenga y la que prefiera. ¿Vale? Yo os muestro un par de ellas en pantalla, pero para gustos colores yo tengo varias, tengo más aún en la tienda y, y bueno, pues vuestra favorita. En el caso, por ejemplo, que no tengáis estos, pues ni la pistola de calor, ni el embossing, polvos, etcétera, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, si venís desde el mundo de las manualidades, podríamos aplicar Mistion y pan de oro para conseguir ese efecto dorado con el craft, que a mí me encanta. O podríamos aplicar con una esponjita una pintura, por ejemplo, una pintura dorada, y lo podríamos aplicar también. ¿Vale? La cuestión es daros diferentes ideas para que podáis realizar diferentes técnicas. Yo aquí la que os explico es esta, la del embossing. Como veis ahora mismo estoy echando los polvitos. Eh, Ahí os señalo que hay uno que no sé si me va a terminar de coger o no, entonces no echo polvo por encima. Simplemente lo dejo sin nada y luego tendría que volver a poner la plantilla. Sin embargo, cuando yo he retirado los polvos, que ahora lo veréis, lo que he hecho ha sido echarlos sobre una hoja para recuperar esos polvitos, porque nos sirven, ¿vale? Y los he vuelto a introducir dentro del tarro. Lo que ha pasado es que cuando ha pasado por encima del pegamento, aunque a mí me daba la sensación de que estaba un poco seco, sí que ha cogido. Entonces no he tenido que volver a aplicar más pegamento con mi plantilla, ¿vale? Ahora mismo lo vais a ver que al final, al pasar por encima, sí que ha cogido. Entonces, lo importante es eso, que el pegamento en este caso esté húmedo todavía para poder aplicar los polvos y que se queden fijos. Una vez que están fijos, lo que vamos a hacer va a ser co- eh, aplicar calor con la pistola de calor. Hay gente que me pregunta si sirven los secadores. Tienen que ser secadores muy, muy, muy potentes, ¿vale? Estas pistolas que hay en el mercado, pues las hay desde 15 euros, una cosa así, pistolas buenas. Y, y bueno, pues si os gusta la técnica, mm, pues nada, os invito a que os compréis una pistolita de estas. Los polvitos realmente duran muchísimo tiempo y yo aquí lo he aplicado para crear un fondo desde cero. Algo así como para crear nuestro propio papel, ¿vale? Nuestra base. Si veis al aplicar el calor, lo que pasa es que el polvo crece, se queda un poquito en 3D y además adquiere un tono dorado en este caso. Yo he utilizado el dorado, pero podéis utilizar cualquier otro color. La forma de aplicarlo, el calor es como estáis viendo, pero yo después, sube más rápidamente, claro. Después lo que hago para que veáis cómo hace el efecto en cámara es ladear la pistola y así de esta forma podéis verlo. Entonces, bueno, para que veáis qué es lo que sucede y cómo de repente aparece el dorado. Y es por eso.
¿vale? Pero yo os recomiendo que lo pongáis mejor desde arriba. Es una forma muy sencilla de hacer una base. A mí el papel craft o cartulina craft es muy fácil de localizar en cualquier parte. Se podría hacer también sobre cualquier otra cartulina. Lo único que tengáis en cuenta que al aplicar calor, la cartulina va a subir, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Se queda bien. Una vez que hemos terminado de hacer toda esa parte, nuestra base, lo que vamos a hacer va a ser plantear dónde vamos a poner nuestra foto. Un layout normalmente lo que trata es de una o un par de fotos, hacerlas más bonitas, que se vean bien, pero no vamos a meter 40 fotos, ¿vale? Entonces lo que necesitamos son trocitos, ahí lo veis que os lo estoy enseñando, trocitos de papeles, alguna plantilla más, recortes que tengamos, velum transparente, no sé, cualquier cosa que nos haya ido quedando, perlitas, em, algún stick suelto, alguna pegatina suelta. Y yo utilizo la tinta, en este caso de la marca Distress Vintage Photo, para aplicar mi plantilla, ¿vale? Eh, la foto, dependiendo del tamaño de la foto, así cortaremos nuestros cuadraditos, ¿vale? Yo en este caso he utilizado una foto de 7,77 y algo y la cartulina base que he usado ha sido de 10 centímetros por 10 centímetros y el papel decorativo de encima de 8,5 por 8,5. Entonces, bueno, lo único que tenéis que hacer es, si la foto es más grande, pues añadir un poquito más de cartulina y de papel base. Esos son los papeles más grandes que vamos a utilizar. Entonces yo los voy a plantear encima del álbum para después poder aplicar la plantilla en la zona que a mí realmente me interese. Simplemente voy a hacer una composición previa que ahora vais a poder ver con distintos trocitos que me han ido sobrando, ¿vale? Estas son de una colección de Daika Trade de 20 por 20 de la colección Vintage. Casi siempre nos queda algún trocito de papel y yo odio que me queden trocitos que al final siempre terminan, bueno, pues estropeándose. Entonces suelo hacer este tipo de montajes. Esto es un álbum que viene ya prehecho de craft para que sepáis la medida de la hoja que yo estoy utilizando. Es de 22,5 de ancho por 21 de alto, ¿vale? Pero se podría hacer con cualquier otro formato si queréis poner fotos más grandes, como vean. Simplemente voy planteando encima más o menos la composición. Después a lo largo del vídeo veréis que cambio algo, aunque estas bases no las cambio. Y pues nada, eso con trocitos, pequeñas etiquetas, recortes, lo que nos haya quedado, yo lo que hago es eso, transformarlo poniendo ese papel de fondo un poquito más trabajado y utilizando ahora tinta. Una vez que he planteado todo el fondo, ya sé, o más o menos todo el fondo, ¿vale? Después añadiré algún objeto decorativo, ya sé dónde tengo que poner mi plantilla. La plantilla puede ser cualquiera, también podría ser sellos, ¿vale? Incluso hay gente que se fabrica sus propias plantillas. También podríamos utilizar, por ejemplo, una blonda. Si pasamos por encima de una blonda la tinta, nos va a quedar el negativo de esa blonda. Entonces simplemente es ir colocando la plantilla. Evidentemente yo voy a retirar lo que tengo encima, ir colocando la plantilla en las zonas que nos apetezca. Esta es una plantilla también de, de Daika. Os pondré en la descripción pues, los materiales que he utilizado. Y bueno, pues porque así para coger los números por si os interesan y si queréis comprar algo o si lo tenéis en casa, pero ya os digo, podéis utilizar cualquier plantilla que tengáis. Simplemente aplicamos con una esponjita el distress y si no tenéis, por ejemplo, tinta, pues lo podríais aplicar con
un poco de pintura, ¿vale? Lo tenéis que dar pues, también con una esponjita, pero retirar bastante cantidad porque si no os va a quedar demasiado grueso. Si veis, yo no aplico la tinta en todo por igual. Queda más bonito si los bordes llevan más cantidad y por el centro, y más este que es una mancha, y por el centro lo dejáis más libre de tinta. Esto va a gusto y para gustos colores. Lo que vamos a hacer también va a ser, una vez que terminemos con toda la plantilla, vamos a distresar un poquito esas cartulinas y esos papeles y aplicar tinta en los bordes. ¿Vale? Existe una máquina para desgastar los papeles. Yo aquí he utilizado simplemente unas tijeras, que ahora lo veréis, para hacer bueno, el scrap que llegue más a todas las casas, porque todo el mundo tiene unas tijeras, pero a lo mejor no la maquinita para desgastar los bordes. Deciros que durante el vídeo os indico que los elementos se pueden pegar con cola blanca, con block, eh, con taquiglú, mm, con cinta de doble cara. Con la cinta de doble cara hay que tener mucho cuidado, tenéis que pasar muy bien la plegadera por encima. La cola blanca lleva bastante cantidad de agua, con lo cual tenéis que tener cuidado para que no se os pandeen los papeles. En este caso es muy pequeñito, lo podéis bajar hacia abajo, no habría ningún problema. También podemos utilizar almohadillas adhesivas, que yo las he utilizado. Si no tenéis, podéis utilizar foam con nada pegado para conseguir ese relieve extra. Y bueno, el block no os va a deformar nada, pero sí que es verdad que es un pegamento que huele bastante fuerte. Hay que tener cuidado si alguien tiene algún tipo de alergia, y aunque no lo tengáis, yo os recomiendo que tengáis el lugar ventilado, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un pegamento multisuperficie, entonces todos los pegamentos multisuperficie son muy fuertes y huelen bastante. Entonces, bueno, como veis, con muy poquitas herramientas se consigue hacer un trabajo de scrap. Yo os invito a que probéis, que seguro que tenéis en casa alguna foto especial que queréis poner en algún sitio, en algún detalle, algún marco, simplemente en la pared, adornando con unas pinzas. Y os dejo que disfrutéis del vídeo. Es todo muy, 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 muy visual, voy paso a paso, no he querido acelerarlo, nada de nada, para que veáis todos los componentes que llevan. Yo he utilizado un trocito de velum o papel vegetal, puede ser. Si no tenéis cortadores, seguro que tenéis algún tipo de papel que lleve, pues como en mi caso, que ha terminado poniendo una mariposita también para que lo vieseis. Y si no tenéis cortadores de esquina, pues nada, simplemente lo podéis hacer haciendo una marca, por ejemplo, con una moneda. ¿Vale? Entonces disfrutad del vídeo, espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por verme. Si queréis seguirme, lo podéis hacer en redes sociales, todas como Tu Tienda de Manualidades, Instagram, YouTube eh, y Facebook. ¿Vale? Entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, disfrutad del vídeo.